Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este comentario de Batman Ninja, la última animación de DC. Los saluda Algorosito. Como siempre hacemos en estos comentarios, empezamos por recomendarles que si quieren ver la película, la consigan en la forma más legal posible. Y en mi opinión, la forma más fácil y barata de tenerla es a través de Google Play, que todos tenemos en el teléfono, ya que ahí van a poder tenerla por un poquito menos, más de $10, que no es tanto, y como que se aporta un granito de arena para que sean buenas o sean malas, estas animaciones por lo menos nos sigan llegando. Una de las cosas que siempre ha caracterizado, que por lo menos ha caracterizado las animaciones de DC por los últimos años, es que tratan cosas nuevas, que no solo lo tratamos de recalcar cada vez que hacemos estos comentarios antes de saber cuáles van a ser esas cosas nuevas, sino que una vez que se develan o sabemos el motivo de por qué estaban haciendo estas animaciones, lo comentamos en nuestro programa de televisión, haciendo referencia a lo que terminan aplicando en las películas con personas, ya que por ejemplo, antes de hacer la película de Suicide Squad, tuvimos una animación al respecto. Lo mismo pasó con una animación encarada a Aquaman, que este mismo año vamos a tener su película por separado. Y por ejemplo, tanto se hizo una adaptación de Flashpoint, que ahora que parece que va a ser la base de la película de Flash por separado, como también definitivamente había un motivo para hacer la primera mitad de The Killing Joke con Batichica como protagonista, más allá de que parece que si bien la idea era hacer una película de Batichica por separado, ahora que Joss Whedon se alejó de DC, como que esto por lo menos está en un limbo, que vaya a saber si se termina dando o no. Y en mi opinión, lo que acá se está tratando de hacer es captar el interés del público asiático. Sabíamos en la previa que esto se iba a tratar de que Batman iba a acabar atrapado en el Japón feudal por motivos que no son demasiado claros, más allá de un experimento fallido que hace un viaje en el tiempo. Y una vez que llega ahí, al menos por los trailers, sabíamos que se iba a enfrentar tanto con el Guasón como con Harley Quinn. Pero la cosa es que todo fue mucho más allá de eso, porque tanto un montón de los malos como casi toda la Batifamilia también son transportados a este Japón ancestral, llegando al punto de que hasta Alfred está ahí con una colita muy a lo japonés. Y en sí el meollo del asunto en realidad no es tanto una pelea entre Batman y el Guasón, cosa que sí pasa en el periodo inicial, cuando todavía la película tiene un mínimo de cordura, pero más o menos a los 20-25 minutos como que se establece que Batman pierde todas sus armas y toda la tecnología con la que estamos acostumbrados a verlo, y ahí tiene que arreglárselas con las cosas que existen en el Japón de esos tiempos, básicamente teniendo que pelear contra los malos con el mismo armamento que tendría un ninja de esa época. Como les digo, el arranque, vamos a decir que el primer cuarto de la película tiene un estilo bastante occidental, pero a medida que avanza va mutando cada vez más al anime, y acá es donde viene mi primer problema con el film, porque a mí el anime no me gusta para nada, y casi que también no es solamente que no me gusta, sino que no lo conozco más allá de las cosas básicas o las películas más importantes y las reglas que se sabe que se tienen que seguir en este tipo de animación. Digo, creo que sé tanto de anime como de porno gay, donde básicamente sé más o menos qué es lo que pasa, pero no por haberlo visto. Y es claro que al día de hoy el anime cada vez está más presente porque los niños están muy afín con esto. Digo, yo mismo acá en mi casa tengo uno de 11 y otra de 12 que están todo el día viendo estos dibujitos. Que está de moda, que no sé si es una moda que vaya a seguir. Digo, el anime hace miles de años que existe, pero creo que ahora los más chicos están medio que enviciados
con este tipo de productos. Y en la cultura en general, creo que cada vez se está tratando de incluir cada vez más elementos de la cultura asiática, sobre todo en lo que tiene que ver con Hollywood, más que nada porque al día de hoy gran cantidad de los capitales que se usan para hacer películas vienen sobre todo de China y otros países orientales, lo que también se ve reflejado en la venta de entradas, ya que al día de hoy China es el segundo mercado mundial en lo que a venta de entradas se refiere, habiendo salvado varias producciones de tener pérdidas millonarias, aunque no es que se hayan salvado tanto como quisieran, pero cosas como la última película de Terminator o Warcraft, les hubiera ido mucho peor si no fuera que a los asiáticos les gustó y por lo menos le terminaron salvando los costos. Más allá de que creo que hasta el día de hoy, aún si una producción de este tipo es un súper éxito por aquellos lados, todavía no supera lo que puede llegar a ser un éxito súper limitado en el mercado doméstico de Estados Unidos, en donde sabes que si haces un poquito de plata tenés muchas posibilidades de llegar a la secuela, cuando si fracasás en Estados Unidos pero tenés un súper éxito en China, creo que no pasa la secuela, o por lo menos te la van a poner muy en duda. Creo que la única excepción al día de hoy para esta regla es Titanes del Pacífico, que tanto por lo que hizo en China como en Japón y hasta en Corea del Sur es que terminó justificándose una secuela, más allá de que también éramos un montón los que queríamos que esto pasara, porque yo soy súper fanático de film. Pero así también es que esta segunda parte claramente está súper encarada para la gente de por aquellos lares. Creo que casi tanto como la primera película de de Transformers, que tenía a Mark Wahlberg a la cabeza, en donde te vendían no solamente hasta la leche que toman por allá, sino que había carteles por todos lados que nosotros no conocemos, pero todos los allá saben que son marcas que van de hoteles a bebidas, a lo que se te ocurra. La gran diferencia en relación a esa película de Transformers es que acá no se muestran cosas chinas, sino japonesas, que en algunos casos son niponas, al estilo de que conocemos, pero en otros casos como que tratan de japonizar algunas cosas a las que estamos acostumbrados a ver con este personaje. Hay elementos como por ejemplo esas imágenes fijas en donde dejan los personajes como fotos y todo lo que se mueve es la parte de atrás, al estilo de Supercampeones, que cuando iban a meter un gol el jugador estaba congelado y todo lo que se le movía era unas rayitas en la pantalla que significaban el viento de que estaba volando para meter el gol. Que son elementos que acá van aumentando a medida que avanza la cinta. Otra cosa que estoy seguro que se tiene que notar ampliamente, sobre todo en la versión japonesa, y aclaro que yo lo que vi fue la versión doblada al inglés, o sea, los personajes hablando en inglés, pero muchos de los diálogos, sobre todo a la hora que habla el Guasón, usa juegos de palabras en donde creo que tuvieron que tener más de un problema para adaptar estas expresiones a todos los idiomas. O sea, tengo que imaginarme que estés donde estés, tiene que haber una frase que signifique de tal padre, tal hijo, que no necesariamente tiene que ser, o literalmente tiene que ser de tal palo, tal astilla, como vendría a ser la versión en español, sino que por ejemplo en inglés es "The apple doesn't fall far from the tree", la manzana no cae lejos del árbol, que no tiene nada que ver con el palo y la astilla, pero quiere decir exactamente lo mismo. Y estoy seguro que en Japón también tiene que haber una expresión que signifique lo mismo, pero ese tipo de cosas creo que tuvieron que existir para darle un gusto más localista y más personalidad a este producto como algo japonés, ya que hay muchas cosas que no se pueden traducir. Por ejemplo, hay frases que usan los ayudantes de Batman, de la Batifamilia,
como por ejemplo estamos entre una piedra y un lugar duro, que para nosotros es estar entre la espada y la pared, que de nuevo, literalmente no es lo mismo, pero tiene el mismo significado, y vaya a saber si hay una expresión en japonés que diga eso, o simplemente tomaron el espíritu de lo que decían y lo tradujeron lo mejor que pudieron. Digo, como por ejemplo harían, digo, yo soy uruguayo, así que si en una película uruguaya decimos la garra charrúa, o usamos una expresión de Artigas, que es nuestro héroe nacional, el significado capaz que va mucho más allá de las palabras literales que se están diciendo, cosa que tengo que asumir que acá trataron de hacerlo para mantener el sentido localista que es claramente visible a la hora de mostrar las imágenes. Sobre todo cuanto más avanza, porque al final, digo, creo que es el anime más anime que he visto hasta ahora. Y esto no quiere decir que sea una crítica, porque claramente es algo apuntado a un público específico, a la vez de que también hay muchas películas de Hollywood que han tenido este tipo de problemas. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la película El Complot, con Julia Roberts y Mel Gibson, porque ahí cada vez que Mel Gibson decía son of a bitch, lo traducían como hijo de puta, pero cuando Julia Roberts decía exactamente lo mismo, la traducción por escrito era ¡ay, caray! Se ve que quería mantener la imagen de la mujer bonita, sí. Más más limpia de lo que tendría que ser. Además de que acá específicamente se nota el muchas veces criticado dub, en donde, sobre todo en las películas de los 60 y los 70, se mostraban algunos de estos productos japoneses, que capaz que tenían un robot o eran de karate, en donde los sonidos que salían de la boca no tenían mucho que ver con el movimiento de los labios. Siempre se pone el ejemplo de que alguien estaba hablando, que por ejemplo decía, miren ese robot que está ahí, y lo que decían era, miren ese robot que está ahí. Como que seguían hablando, pero no tenía más palabras para decir, pues la traducción era tan mala. Y esto acá lo noté en 2 o 3 lados, pero también otra cosa que noté es al Guasón, que creo que la forma en que lo hicieron hablar es muy diferente a lo que se oye en inglés, porque como que habla abriendo y cerrando la boca, o sea, así, pero cuando uno lo escucha, va articulando todas las palabras como tendría que decirlas, que es algo bastante raro, pero me imagino que la persona que pusieron a ponerle a hablar como el Guasón en la versión japonesa, capaz que tenía un estilo muy diferente a lo que terminamos escuchando, al menos en la versión en inglés. Es claro que Batman es un personaje que, por ser tan usado, tiene muchísimas versiones de sí mismo, de la misma forma que creo que hay muchas formas de contar exactamente esta misma historia. Digo, para darles un ejemplo, tenemos a The Killing Joke, en donde todo tiene un encare más para mayores de 18 años, las de Batman 66, basada en la serie de televisión de los 60, en donde se usa un estilo de humor nostálgico, o por ejemplo las de Batman Unlimited, que no solo son específicamente para niños, sino también que están destinadas para vender cuando producto puedan. Y ahora tenemos esto que es anime. Lo malo es que, reitero, a mí específicamente el anime no me gusta para nada, y no me gusta por los mismos motivos que esta me pareció que es mala. Y no es que diga que todo el anime es malo, porque he visto 2 o 3 cosas que me han gustado, pero lo que no me gusta es el estilo de contar la historia en el anime. De la misma forma que, por ejemplo, no me gusta el estilo de contar las historias de Batman a través de la serie Batman Unlimited, o que, por ejemplo, me gustan las películas románticas, pero no me gusta el estilo de contar las historias románticas en las novelas de la tarde. No sé si me entienden el sentido. Sinceramente, yo acá como que sentí que tenían una lista de las cosas que tenían que seguir para transformar esto en un producto de anime,
y prácticamente las pusieron todas como entraran. Digo, tenemos robots gigantes, todos los personajes tienen ojos grandes, peinados y bigotes orientales, llegan hasta tomar el té de rodillas haciendo la reverencia. Sobre todo también hay textos que pasan en la pantalla, que es algo que se usa mucho en las animaciones, y un montón de detalles más, que esto no es un spoiler, pero lo van a ir descubriendo a medida que ven la película, si es que la ven. Pero yo realmente sentí que como que todo estaba al servicio de crear imágenes memorables, pero con una ausencia total de lógica, o mejor dicho, como que la lógica se va perdiendo a medida que avanza la película y se transforma cada vez más en un anime puro, no calificando como una amalgama de ambas culturas, que era lo que yo me estaba esperando encontrar, sino que más bien es una evolución, empezando con el Batman que conocemos, y a medida que pasan los minutos cada vez se vuelve más anime y por ende cada vez más loco. Y digo, creo que tenés que fumarte muchas cosas para poder entenderlo, siquiera imaginártelo, porque la verdad que las cosas que pasan al final no tienen, al menos a mi gusto, sentido para nada ni ninguna explicación lógica, que creo que es lo que ameritaría tener una historia de este personaje. ¿Creo que esto va a ser un éxito? Sinceramente lo dudo. Desde el punto de vista de los mercados asiáticos, capaz que sí, porque como mínimo va a acercar el personaje a la idiosincrasia de ellos, al punto de que capaz que lo pueden tomar como algo más propio. Y por ejemplo, no descarto de que gracias a esto se cree una serie de televisión con estas características, no sé si específicamente para Batman o algún otro personaje de DC, pero sinceramente creo que ese es el mejor escenario con el que pueden terminar. Para el resto del mundo y sobre todo Estados Unidos, pienso que esto va a pasar completamente desapercibido. A mí, por ejemplo, que me interesa ver todo lo de Batman y sobre todo todas las animaciones de DC, no me interesó mirarla más allá que como una rareza. Aunque como digo eso, reitero que también hay muchísimos muchachos que al día de hoy quieren ver anime de todos los colores. Y esto como que combina dos pasiones, o sea, una cosa que está muy de moda como son los superhéroes, si no vayan a ver todas las entradas que va a vender Avenger 3 en los próximos meses, y el anime, que capaz que no está en los cines, pero sobre todo en lo que tiene que ver con YouTube y las computadoras, creo que está muy de moda entre, sobre todo creo que los menores de 18, 15 o por ahí. Más allá de eso, creo que no va a dar la talla para nadie. O sea, no sé si vaya a conformar siquiera a los fanáticos del anime. ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasaba con los superhéroes cuando yo era chico? Cosa que definitivamente fue mejorando a medida que pasaron los años. Y muchos dicen que eso se debía a que en aquellos momentos los que hacían las películas de superhéroes eran los ejecutivos de Hollywood. Y al día de hoy, los muchachos de aquellos tiempos que estaban leyendo cómics crecieron y se transformaron en los nuevos ejecutivos de Hollywood y quisieron traer esos personajes con los que crecieron a la pantalla grande, y por eso es que las películas de superhéroes son tan buenas. Así que en una de esas todo se tiene que limitar a esperar unos 15, 20 años a que los muchachos al día de hoy crezcan lo suficiente para convertirse en los ejecutivos del futuro, y ahí una vez que manejen la cosa cambie la pisada, cosa que más allá de que capaz que lo deseo para tener mejores películas, no creo que esté garantizada, porque por ejemplo es lo mismo que yo decía que iba a pasar con los videojuegos, pero hasta el día de hoy, por más que traten de todas las maneras posibles, las adaptaciones de videojuegos a películas creo que es el peor subgénero que existe, al menos dentro de las películas de acción y ciencia ficción. Así que por todo esto, mi puntaje del 1 al 10 para esta película va a ser un 3.5. Me daba no sé qué darle solamente 3, pero no se merece el 4, porque el 4 lo tomo siempre como un puntito por abajo de lo aceptable y esto está por abajo de eso. Creo que también significando otro fracaso
a la hora de tratar de sumar elementos asiáticos a estas producciones de Hollywood, como por ejemplo pasó hace poco con la adaptación de Ghost in the Shell, y me imagino que también se va a dar con Akira, motivo por el cual hace más de 10 años que están tratando de adaptar esa película, pero nunca le encuentran la vuelta para poder lograrlo. En mi opinión, lo que tendría que pasar es limitarse a buscar buenas historias, estén donde estén. Creo que hay buenas historias dentro de la animación, pero a mi gusto lo que falla es la forma de contar esas historias a través del anime. Así que si yo fuera los ejecutivos de Hollywood y capaz que quisiera adaptar estos productos a películas, lo que haría es simplemente tener los derechos de la historia y darle el estilo de Hollywood para que sea mucho más digerible para el público en general, como por ejemplo creo que se hizo en una forma más que efectiva con Al filo del mañana, en donde los resultados fueron buenísimos, más allá de que también no es que esto siempre salga bien, porque por cada Al filo del mañana que tenemos también hay un remake de Old Boy que sinceramente fue espantosa, a no ser por la escena íntima entre Thanos y Scarlet Witch, que está para alquilar balcones. No puedo recomendarles que vean la película en buena fe. Creo que esto no da ni siquiera para verlo pirateado, por más que anuncio o recalco que no es que apoyemos la cosa pirateada, pero si ni siquiera vale la pena verla pirateada, mucho menos el pagar por ella o tanto una entrada, o lo que sea. Así que este tipo de productos, teniendo que desquitar costos, me parece que no tienen un futuro a largo plazo. Puede que el momento para tener buenas adaptaciones de este estilo vayan a llegar en un futuro, vaya a saber si cercano o lejano, pero creo que ese momento todavía no ha llegado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y por favor, en el caso de que lo deseen, suscríbanse al canal y aprieten la campanita para poder estar al tanto de todas las cosas nuevas que vamos a estar lanzando en las próximas semanas, que Dios mediante será un montón para que la sigamos pasando de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.